e implica dinero en manos de la gente. La principal política de reconstrucción económica es que el hogar tenga con qué comprar. Ya no la chuchería, sino su modo cultural de subsistencia y de existencia, su comida, sus servicios, su buen vivir. Para ello es imprescindible la renta básica, no como la limosna de familias en acción y su utilización clientelar, sino como un derecho de la gente solo por ser gente, de la persona solo por ser persona. En su avance progresivo habrá que combinarlo con un pago estatal y transitorio de las nóminas de la pequeña y mediana empresa, que es donde están hoy los puestos de trabajo cesantes. No es hacia la gran corporación petrolera, banquera, carbonera, aeronáutica, extractiva o comercial, donde hay que conducir los dineros públicos. Es hacia donde estaba el empleo, a las MIPYMES, tantas veces nombradas y tantas veces olvidadas. El subsidio estatal de nómina transitorio las puede de una vez reactivar. Claro, y dirán, ¿y de dónde salen los dineros? No pueden salir del endeudamiento, como intensivamente propone Duque, sino del ahorro acumulado, que es el patrimonio. Cuando vienen las épocas de las vacas flacas, hay que echar mano del ahorro. El dinero sale de un impuesto a los patrimonios más ricos y de anular las exenciones tributarias. Dirán que eso es redistribuir riqueza del mundo del poder hacia el mediano y pequeño empresario, hacia el trabajador, hacia el hogar. Y diré que es cierto. Dirán que eso es una expropiación. Y diré que eso es solo un impuesto. Una redistribución de la riqueza en el país más desigual de la tierra, que es imprescindible si queremos reconstruir la economía. Es porque Duque es incapaz de hacer una redistribución de la riqueza de arriba hacia abajo, por lo que el uribismo es incapaz de sacar de la ruina el país. De ese apoyo estatal y presupuestal a la familia y a la pequeña y mediana empresa puede surgir una serie de condicionantes virtuosos. El pago estatal y transitorio de nómina se otorgará a las pequeñas y medianas empresas que logren asociarse entre sí, porque el fortalecimiento de ese pequeño empresariado implica su asociatividad. La asociatividad de la pequeña empresa es el segundo condicionante de la reconstrucción económica. Se puede condicionar el subsidio estatal a que se emprendan inversiones en conectar la empresa y el hogar a la fibra óptica, a que se transformen los techos de asbesto en techos de paneles solares que generen energía. Porque aquí está el tercer elemento de la reconstrucción económica del país. Las inversiones públicas ya no pueden focalizarse en subsidios a los hidrocarburos, a los latifundistas, a los banqueros, a la economía fósil, al transporte tradicional de los transmilenios o a las grandes empresas de tractomulas. Hay que redirigir esos recursos a la verdadera economía del siglo XXI, a la economía descarbonizada, disculpen la palabreja, a la economía del saber, que implica nuevas condiciones de trabajo. Se trata de hacer inversiones públicas que empleen enormes cantidades de trabajadores y trabajadoras y que mitiguen la madre de las pandemias, el cambio climático. Es aquí donde reside la nueva economía y la nueva concepción de una prosperidad equilibrada con la naturaleza. La fibra óptica al hogar y la empresa, los techos de paneles solares para que el hogar y la empresa generen electricidad casi que gratuita, las inversiones masivas en colegios y sedes de las universidades públicas en todo el país, la nueva salud preventiva y de alta tecnología,
la electrificación del transporte masivo nacional, trenes y local, metros y tranvías. Esas son las inversiones para una reconstrucción económica en el siglo XXI. Es aquí donde un endeudamiento sería rentable y sostenible para el país. Solo en estas inversiones que mitiguen el cambio climático y que generen intensivamente empleo, es en estas inversiones donde tendría sentido que parte de nuestras reservas internacionales se invirtieran y donde podría existir la emisión del Banco de la República. Finalmente, el subsidio estatal de nóminas podría llevar a las empresas no solo a abrir de nuevo, sino a inscribirse en nuevas condiciones de trabajo a través de la asociatividad, la energía limpia producida en casa y la conectividad óptica. Estas nuevas condiciones llevarían a que el trabajo no destruya la naturaleza y pueda funcionar en red, incluso global, en medio de un contexto de crecimiento sostenido del saber. Llevaría a que el trabajo basado cada vez más en el saber, la red y la energía limpia sea más productivo, más generador de riqueza y prosperidad. Sin embargo, estas nuevas condiciones en la agricultura y la industria y sus servicios complementarios no serían sostenibles si no nos protegemos del enorme volumen de chucherías que importábamos en el sistema de la economía de la mentira. La protección de importaciones es el cuarto condicionante de la reconstrucción económica. Propongo para protegernos la tasa carbón a importaciones, que no está prohibida explícitamente por la Organización Mundial del Comercio ni por los TLC firmados. Puede aplicarse de acuerdo al grado de emisiones de gases de efecto invernadero exhalados por la producción y el consumo de las mercancías que importamos, de tal manera que su precio subirá entre más destruyan la vida del planeta y más podremos producir internamente, eso sí, si lo hacemos descarbonizadamente, es decir, limpiamente, es decir, vitalmente. Aquí está lo fundamental de nuestro plan de reconstrucción económica que, si me lo permiten, asusta ostensiblemente a Uribe, quien no duda de calificarlo de atentado a la propiedad privada y castrochavista, como si el hogar y la pequeña y mediana empresa, que aquí defendemos de los monopolios y de las grandes corporaciones bancarias, no fueran propiedad privada con libre iniciativa. Lo que asusta a Uribe es que su mundo económico se acabó, su mentira se agotó y que estamos listos a reconstruir a Colombia con una economía para la vida. Leído. Finalizamos ya. Bueno, antes de empezar un poco el análisis de, yo creo que una columna bastante fundamentada, tenés un poder de oratoria, Gustavo, que mueve fibras, hay que decirlo, en ningún medio te lo reconocen, y es que todo el mundo dice, que es que vos se la vi lamiendo a Petro, que es que esto y lo otro. No, ahí uno tiene que reconocer a las personas lo que generan a través de su poder de oratoria. Y pues hermano, usted nos enseñó a nosotros que al traqueto se le puede decir traqueto, al bandido se le puede decir bandido, y que desde los sectores populares uno puede enfrentar a los dueños del capital hegemónico, y es algo que no solo yo, sino que toda la generación le agradece, mi generación, que es una generación que viene huérfana, que no tuvo un representante pues de esta, como es, de estas latitudes, creería yo. Gustavo Bolívar también representa eso para nosotros. Vos haces una columna que puede ser una columna temporal también, pero ahí se me vienen muchos temas y a la gente también, que es el tema de la traquetización de la cultura colombiana, que es el tema de la falla del sistema de salud también, y que es el tema del uribismo metiéndole miedo a la sociedad. Ya después fundamentas con unas vainas económicas, de temas de estadística y de economía que desconozco, me dicen que por qué yo no ataco a Gustavo Petro,
y es que yo no puedo caer en lo que caen otros periodistas que no están preparados, atacan al señor y terminan haciendo un ridículo al aire. Yo no me siento capacitado para entrar en un debate con Gustavo. Petro, preguntan por el tema del San Juan de Dios. ¿Se cayó Gustavo? ¿Bolívar está conectado? Quita el mute. Aquí estamos. Ah, ok. Que yo tengo una pregunta sobre lo que leyó Gustavo. Bueno, varias. Bueno, antes de que Gustavo Bolívar haga la pregunta por el tema, bueno, también dicen que Petro es un Nostradamus chimbo, que es que el man termina teniendo la razón de todo, como por ahí vemos otro Nostradamus que es Hassan, y es que Petro es un man estudioso que estudia cada cosa, todas las situaciones, y después por eso el tiempo termina dándole la razón, no es que él ande con una bola de cristal y pues pueda adivinar las vainas como un clarividente. Preguntan por el tema del San Juan de Dios, Gustavo Petro, ¿y qué es lo que pasa con el San Juan de Dios? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que nos aparte demasiado del que hemos escrito. Si es que nos saca de la columna. Bueno, sí, entonces vamos con las preguntas de Gustavo y finalizando, si puedes, Petro, 2 minutos para la persona que te hace la pregunta sobre el San Juan de Dios. Pues, el San Juan de Dios es un hospital de 3 siglos. Se fundó realmente en 1723 por cédula real, el rey de España. 3 siglos, pues es una historia, ¿no? Tiene toda la historia de la salud en Colombia en todas sus fases, desde la caridad religiosa, digamos, por eso se llama San Juan de Dios, porque la administró la orden, a la beneficencia estatal, y después a la educación científica de la salud pública, en manos de la Universidad Nacional, generaciones enteras de médicos se educaron allí, mucha gente salvó su vida. Ese hospital está en el sitio donde hoy está porque la nación entregó una hacienda y después un particular entregó una hacienda más grande, la JJ Vargas, que fue el comienzo de su ruina por ser tan rico el hospital. Una paradoja, pero esa es Colombia. Y se pasó a la Ortúa, precisamente se creció allí porque la epidemia esa que llaman de la gripa española, que azotó a Colombia, hizo que el gobierno conservador de ese entonces priorizara el crecimiento del Hospital San Juan de Dios, que se llamó después, le decían el Hospital de la Ortúa. Y allí se salvaron muchos de la epidemia, muchos otros murieron. El hospital, por tanto, es toda una historia, es símbolo de la salud e historia arquitectónica. Por eso una ley en el 2002 lo instauró como monumento nacional, que el monumento es tanto los edificios como su valor simbólico. La ley 100, que hemos discutido aquí en estas columnas, que privatiza y que vuelve la salud una mercancía, pues acabó con todos esos hospitales sin ánimos de lucro. El hospital cerró, por allá en el 2001, Pastrana lo cerró, los gobiernos de Bogotá no fueron capaces de cogerlo, ni los de derecha, como el de Mocos y el de Fajardo. El Fajardo es quien tiene la salud hoy en Bogotá, ni el de Mocos, ni el de Peñalosa, ni los de izquierda. No, lo dejaron en manos de Cundinamarca, el hospital fue saqueado y Bogotá Humana pues compró a Cundinamarca el hospital para restaurarlo y ponerlo al servicio y cumplir con la ley 735 del 2002. Pues ahora tenemos una circunstancia y es que el electorado decidió a través de su voto acabar con los programas de la Bogotá Humana y escogió a Peñalosa. Y Peñalosa desde el principio, antes de posesionarse, el secretario Morales, que hoy dirige el tema de la pandemia en Antioquia, ese secretario antes hizo variar un estudio que se llama el PEM, el Plan de Manejo Especial, Plan Especial de Manejo y Protección, que había hecho la Universidad Nacional para que fuera decretado por el Ministerio de Cultura, lo hizo variar y le cambió la calificación de protección al edificio central, que es el corazón, en donde se pueden prestar realmente servicios de salud. Si no está el edificio central, no hay hospital. Y el tipo lo que hizo, de alguna manera, con la ministra de Cultura de Santos, la señora Garcés, fue cambiarle subrepticiamente la calificación, la pasaron de 2 a 3, es decir,
abrió la posibilidad de demolición cuando la ley dice que es un monumento nacional. Gastaron 4 años, no, seguro no encontraron cliente hasta que lo encontraron. El cliente fue contratado para dinamitar la torre central y cambiarlo por un nuevo hospital, pero que ya no es del San Juan de Dios, sino es de un hospital que ya existe en Bogotá, que se llama Santa Clara, y que tiene que trasladarse porque ahí junto van a poner una subestación eléctrica del metro elevado. Entonces el San Juan de Dios se acaba, así de simple. La ley y de tantas sentencias que lo protegían. Y nosotros pensamos que Claudia había dicho la verdad en la campaña de que no iba a acabar ese hospital, pero lo hizo, firmó el contrato. Copasa es la empresa que hizo el tren con otras empresas españolas de alta velocidad entre Riayat, la capital de Arabia Saudita, y La Meca. Es conocida en Europa por ser una de las grandes sobornadoras. Es como Odebrecht, pero en Europa ya tiene varios procesos judiciales. Y este último es el más famoso porque sus sobornos fueron a parar a unas cuentas en Suiza por 70 millones de euros, entre otras empresas españolas, que están en los bolsillos del rey de España, a través de su amante, la señora Corina Larsen. Y el rey de España fue descubierto por la justicia española y huyó de España. Es decir, mire esta paradoja. Un rey creó el Hospital San Juan de Dios en 1723 y el último rey recibe sobornos de la empresa que va a dinamitar precisamente el Hospital San Juan de Dios, quitándole ese patrimonio a Colombia. Por eso nosotros nos hemos opuesto y estamos luchando jurídicamente, políticamente, porque ese contrato sea anulado, porque viola la ley y la Constitución de Colombia. Pero ese contrato vale $500 millones. La Universidad Nacional, cuando cerraron el Hospital San Juan de Dios, hizo uno, no lo construyó nuevo, sino cogió un edificio viejito en el CAN, que había sido un hospital antiguo, lo restauró como había que hacer con el San Juan, le puso toda la tecnología moderna, más o menos tiene los mismos metros cuadrados que el San Juan, y gastó 109.000 millones. Y hoy funciona. Incluso es un hospital COVID. El San Juan, con los mismos metros cuadrados, con las mismas condiciones, lo entregan por 500.000 millones de pesos, no por, sino que el distrito tiene que poner 500.000 millones de pesos para que la empresa Copasa lo demuela, construya otro y le ponga la tecnología y lo opere. Es una privatización. Como que la Universidad Nacional solo invirtió 100.000 en un hospital similar y ahora el pueblo bogotano va a pagar 500.000 millones por un hospital similar. Ese es el tamaño del negociado y por eso ministra de Cultura, secretario de Salud, el antiguo y el nuevo, alcalde antiguo y el nuevo, todos a una, están buscando cómo dinamitar ese monumento nacional. Gustavo Bolívar, vos tenías Sí. una pregunta algunas preguntas, una lista de preguntas para Gustavo Petro que nos acercan de nuevo a la lectura de su columna. Sí, no, más que pregunta, pues unas deducciones. También soy testigo de muchas de las cosas que dice, por ejemplo, las de, lo que básicamente dice Gustavo Petro es que en los últimos 30 años la economía colombiana creció sobre 3 burbujas que en cualquier momento se pueden estallar. De hecho, ya varias se han estallado, un poquito menos la del narcotráfico, que son la cocaína, el petróleo y el carbón. Y tienes razón en eso, porque depende, cuando una nación, cuando un país como Colombia deja de producir, y ya ustedes lo han analizado varias veces y lo han dicho, por apostarle a unas pocas exportaciones, en este caso una monoexportación básicamente, o 2 monoexportaciones, una ilegal, que es la cocaína, y otra legal,
pero igualmente dañina, que es el petróleo y el carbón, pues la industria se vuelve perezosa, se anquilosa, lo que llaman los expertos la enfermedad holandesa. Y yo viví lo que Gustavo quiere decirnos es que vivimos de una prosperidad al debe, o sea, como fiada, como que no era nuestra. Y yo la he vivido, porque yo viví incluso estaba ahorita mirando acá buscando una foto y finalmente la encontré, que me llamó mucho la atención, y es los colombianos en Miami, y los venezolanos en Miami, y los brasileros en Miami. Uno identificaba a un venezolano en Miami porque era la persona que más bolsas llevaba en la mano en un centro comercial. Y el segundo que más bolsas llevaba en un centro comercial era el colombiano. O sea, si usted veía en los moles, que ya me gustaba ahí, en Sogras Mill, en Aventura, bueno, hay cantidad hay más moles en Bogotá que allá en Miami. 10 veces más moles en Bogotá que en Miami. Pero si uno veía a la gente con las bolsas, 3, 4, 5, 6 bolsas en cada mano, era un venezolano o un colombiano. O sea, estamos viviendo del petróleo, del precio del petróleo que llegó a tener el valor de $100 por barril como entre 2012 y 2013, no recuerdo bien. Y eso obviamente, al ingresar tantas divisas a un país, pues el dólar se vuelve barato y los pasajes se vuelven baratos, y ir a Miami era más barato que ir a Cartagena, comprar allá era más barato que comprar acá. Entonces todo el mundo se iba para allá. Y esa prosperidad debe yo la viví, porque estuve viviendo en Estados Unidos en esos días y encontré ahora yo no sé si aquí se alcanza a ver, pero ahí dice, más o menos lo que dice es quienes buscan más finca raíz, real estate, en Estados Unidos. Y primero está la banderita de Colombia, mire. Aléjalo un poco más para que podamos ver, Gustavo. No sé si Ahí, la puedes ya. leer ahí. Dice que Sí, Colombia, en primer lugar, 11.3%. lee la que yo no la puedo leer. Colombia 11.3%, India 7.2%, Canadá 6.2%, Argentina 4.8%, siguen Francia, España, Venezuela, México y Filipinas. Brasil y Okay. Filipinas. O sea, los colombianos eran los que más propiedad raíz estaban buscando en Miami en 2019. Obviamente muchos de esos, no todos, porque hoy Colombia tiene, digamos, una clase media, ya hoy se desapareció, una clase media en prosperidad constante, pero los colombianos eran los que más buscaban finca raíz. Una buena parte también para lavar los dineros del narcotráfico, pero muchos sí de empresarios medianos y grandes que pues compran finca raíz allá como negocio o para vivir. Y otro medidor impresionante, sí, si ustedes entran a Google, ¿cuáles fueron las colonias más grandes en Rusia 2018, en el Mundial de Rusia? Colombia estuvo por encima de Japón y de Alemania, que Alemania es pegado, pues, entre comillas, pegado, se puede ir en tren a Moscú o a San Petersburgo, bueno, a cualquiera de las sedes, y los colombianos con 65,000 visitantes fueron los que más fueron al Mundial de Rusia. Uno entiende que de pronto hubiera sido los que más hubieran visitado el Mundial de Brasil de 2014, pero no, el de Rusia, lejísimo. Entonces había dinero, pero ese dinero hoy la pandemia lo ha desnudado, los precios del petróleo lo han desnudado, el hecho de que muchos países ya estén firmando acuerdos para no comprar más carbón lo ha tirado al piso, y eso es a lo que nos enfrentamos. Como no tuvimos un aparato productivo, y eso es todo lo que desnuda Gustavo en su columna, pues nos esperan tiempos difíciles, porque incluso ni siquiera me asusta ya el fracking, porque extraer un barril de petróleo con fracking cuesta más de $40. Y en este momento, pues ni siquiera el precio daría para para pagar ese fracking. Y Gustavo, pues, estuvo en la comisión primera en un debate que hizo una senadora, creo que del Huila, donde mostró cómo Ecopetrol, nuestra empresa, invirtió en Estados Unidos en fracking y perdió $500 millones el año pasado, los 2 años pasados. $500 millones nuestros los invirtió en fracking Ecopetrol en Estados Unidos y los perdió. Se fue al piso esa inversión. Y eso es lo que pasa con el petróleo. Son inversiones que no son estables, que los precios oscilan mucho, fluctúan mucho. Y Colombia, como dejó morir las grandes industrias, dejó morir el café, que era un renglón de economía, bueno, no era tan poderoso como el carbón o el petróleo, pero era
más o menos mantenía, por darle cifras, el carbón vende 6.000 millones de dólares al año y el café en sus mejores tiempos llegó a vender 3.000, 4.000 millones de dólares. Pero todas esas industrias, sobre todo el campo, el agro, se fueron al piso. Entonces, Gustavo resuelve aquí 3 preguntas básicas de la economía. Es ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Y qué producir? Pues ya pues lo acabo de decir. Pues no es el petróleo exactamente lo que nos va a sacar de la crisis económica. Ya Gustavo habla de las energías limpias, de fortalecer el agro. Bueno, las economías que tienen que ver con, que se desprenden del saber, ¿no? La tecnología. Y en eso Colombia pues sí da grima. Somos uno de los países con menor inversión en ciencia y tecnología de todo el mundo. De todo el mundo. Pero en contraprestación somos uno de los que tienen mayor inversión en defensa también de todo el mundo, pues en comparación de su Producto Interno Bruto. Entonces, miremos, o sea, invertimos mucho en armas y mucho en ejércitos, pero poco en desarrollo tecnológico, que es lo que nos podría sacar de la pobreza, como lo hicieron, por ejemplo, India, que hoy es un maquilador impresionante de software, de una cantidad de cosas. Pero no, aquí, entonces, el qué producir, pues ya lo ha dicho Gustavo, cómo producirlo, pues habla también de cómo las pequeñas y medianas industrias deberían asociarse. Y para quién producir, pues Gustavo habla también del consumo interno, que es, yo estuve en ese Mundial de Brasil precisamente, pues no estoy chicaneando acá, pero me llamó la atención que en Brasil había muchas marcas brasileras, inclusive de zapatos. Aquí llegan muchos zapatos chinos, acá pues, los importadores lo saben, traen un container de zapatos y cada par de zapatos vale $1, entonces por eso los venden en 10.000, 15.000 pesos y eso acabó con la industria de los zapatos colombiana. En Brasil nosotros fuimos a buscar unos zapatos y no encontramos marcas sino brasileras. Y ese consumo interno, obviamente Brasil tiene 202 millones de habitantes, da para casi lo que tiene Latinoamérica. Entonces da para un consumo interno muy poderoso y eso lo entendió Lula da Silva y potenció ese consumo interno y no necesitaba pues de que lo vinieran a humillar con tratados de libre comercio, en ponerle las condiciones, ni a ponerle condiciones, le compro esto pero me da esto, no, nada, con su consumo interno ya por lo menos podía sostener buena parte de la economía, muy buena parte. Obviamente se necesitan de las exportaciones, se necesitan de las importaciones. Hay cosas que los países no producen, que las producen otros. Pero aquí nosotros ya lo vivimos con Venezuela, perdimos un mercado de $5.000 simplemente porque a los señores del uribismo se les antojó mezclar economía con ideología y entonces en ese caso, pues imagínense si eso lo hiciera China o si lo hiciera Estados Unidos. China no sería hoy una potencia. En fin, yo quería más que preguntarle, pero sí le tengo una pregunta, felicitar a Gustavo, me ha dado unas grandes clases de economía en sus últimas columnas. Creo que es el camino que necesita el país para salir de la crisis, es potenciar el agro, potenciar la industria, a los empresarios que nos tienen tanto miedo, no, hay que potenciar a los empresarios, a los pequeños y a los medianos, los grandes pues ya tienen su músculo económico y pueden, digamos, invertir en varias carteras, invertir en varios sectores y si no le funciona a uno, pues le funciona al otro y ellos prácticamente no se van a quebrar, pero los pequeños y medianos que tienen un músculo financiero tan pequeño, pues solamente podemos invertir en un sector y si ese sector se quiebra, lo que nos pasa, por ejemplo, ya los hoteleros, pues nos quebramos nosotros también, porque no tenemos, digamos, para estar invirtiendo en hartos sectores. Entonces, Gustavo, gracias por la propuesta también para el país. Creo que en eso vamos a confluir muchas fuerzas políticas, van a estar de acuerdo, algunos le querrán hacer retoques, pero yo creo que esa es la bitácora, como el camino a seguir. Y mi pregunta, Gustavo, es, dentro de esto que se avecina, si usted es presidente en 2022, que es lo que queremos muchos, o por lo menos que sea un presidente que salga de esa gran consulta que estamos armando, ¿no le da miedo? Pues yo sé que me va a decir que no, pero ¿cómo haría? De recibir un país como vamos a recibir a Colombia en 2022, primero, totalmente en crisis, segundo, totalmente endeudado porque el presupuesto del año entrante lo están basando básicamente en más deuda externa y más deuda interna, y tercero, un país
con sus renglones de exportación prácticamente con precios en el piso. O sea, y cuarto, con la olla de la corrupción raspada a más no poder, porque cuando ellos sientan que van a perder el poder, de hecho ya lo están sintiendo, pues seguramente van a querer hacer los últimos negocios y querer saquear este país más de lo que están. Esa es la pregunta, Gustavo. ¿Cómo piensa que se recibe el país en 2022 y si no tiene temor de enfrentar una economía como tan en el piso? Antes de que Gustavo responda, tengo que decirte que hay otras dos preguntas de dos personas más que están conectadas acá, pero también quiero mandar un mensaje de apoyo a Gonzalo Guillem, quien denuncia que hay una mafia reunida en La Guajira y el Cesar perfeccionando un plan para asesinarlos a más de 10 personas, entre esas personas periodistas, un fiscal y un policía judicial. Sabemos que entre esos nombres también están Diana Zuleta y Miguel Ángel del Río, abogado, Sí, amigo personal y amigo de esta casa. Gustavo, total solidaridad. apenas Entonces, la contestes tú, pregunta, Gustavo. Sí, tengo otras dos preguntas, ¿vale? listo. Sí, obviamente lo que tenemos frente es un reto. No se puede llamar de otra manera, es un gran reto. Creo que es el reto de los gobernantes del 2022 hacia adelante, no solamente en Colombia, en el mundo. Es muy interesante porque el mundo va a vivir y está viviendo ya unas circunstancias de verdadera transformación. Yo era un poco más pesimista, digamos, porque yo he venido escribiendo incluso y discutiendo en este tipo de eventos alrededor de el crecimiento de la barbarie, que lo vemos en Colombia, digamos, todos los días, pero que en el mundo también es un crecimiento de fascismos, de gobiernos autócratas, de autoritarios, de destrucción democrática. Y por otro lado, pues un crecimiento de la movilización social enorme en América Latina y en el mundo. Pero hoy soy un poco más optimista porque la pandemia precisamente arroja, pues también un mundo en crisis, un mundo que tiene que reconstruir otro tipo de economía. Aquí en este libro que está un poco en francés, pero que solo quiero mostrar, este señor Jeremy Rifkin, que he venido leyendo, aquí lo que propone es el nuevo plan verde mundial y que hizo parte de la agenda política del candidato Sanders, el New Deal en los Estados Unidos y que tiene millones de votos en los Estados Unidos, ya una enorme cantidad de casi 100 parlamentarios norteamericanos suscribieron este tipo de documentos y que va mostrando así, no, pues vamos a ver qué pasa, pero digamos ya de hecho es una enorme fuerza mundial que está buscando la construcción de una nueva economía sobre la base de enfrentar el cambio climático, porque si no, perecemos, así de simple, se nos acabó. La mitad de las especies vivas del planeta morirán si no hacemos nada y seguimos consumiendo y produciendo tal cual lo estamos haciendo hacia finales de este siglo. O sea, nuestros hijos vivirán cada vez peor que nosotros. Cuando uno decía esto, entonces generalmente le decían apocalíptico, polarizador. Hoy la gente en todo el mundo, y mire lo que nos pasa a nosotros, sabemos qué tipo de vida hemos tenido en estos meses. Una vida rara, extraña, no se puede decir que de calidad, pues mucha gente ha encontrado sus libros de nuevo, su vida familiar. La disminución de los ritmos indudablemente son beneficiosos para la gente, la pérdida de la velocidad, del acelere, pero indudablemente esta no es la vida humana. Es una restricción durísima y uno que tiene con qué, digamos, porque hay un salario, porque todas esas cosas, pero el pobre, la persona de clase media que perdió el puesto, que se quedó sin nada, las deudas ahorcando, y eso es en todo el mundo. Entonces, digamos, hay una pérdida de calidad de vida total. ¿Y cómo será si el cambio climático sigue su marcha? Es decir, nuestro motor económico tal cual sigue su marcha. Pues dentro de 10 años tendremos cosas peores, peores. Y nuestros hijos, los que van naciendo, los que están peladitos hoy,
pues hermano, en 40, 50 años, ¿qué vivirán? Unas cosas dantescas, terribles que ni nos imaginamos. ¿Ese es el futuro que les vamos a entregar? No, no puede ser, digamos. La hora del cambio ha llegado en el mundo. Y no es porque va a haber otra revolución bolchevique y se va a reconstruir entonces la Unión Soviética, así los sustos que no son sustos porque ellos saben que son mentiras, pero que lo manejan para que otros se asusten y voten entonces desesperadamente por un poco de bobos e ignorantes. Eso sí, vivos cuando se trata de robar el dinero. El mundo va a cambiar, va a construir un nuevo tipo de economía que lo equilibre con la naturaleza, la vida equilibrada con la naturaleza, la vida humana que no se puede convertir en destructor del entorno vital del mundo, porque se acaba, porque la vida humana no es sino parte de la vida del planeta y no puede vivir sin la vida del planeta. Entonces, esto me llena un poco más de optimismo. Yo creo que un cambio político en el 2022 con un gobierno progresista, democrático, puede estar en la onda, puede hacer consonancia con transformaciones vitales profundas en Europa y en los Estados Unidos y en nuestra América Latina de otra manera. Y entonces yo pienso que es posible cumplir bien con ese reto. Las condiciones de endeudamiento van a variar. Duque está haciendo, Duque y Claudia, ojo, porque ambos han sustentado sus planes en este momento sobre la base de endeudar el país. Habría que mirar a qué tasas de interés, sobre todo el gobierno nacional está haciendo. Ya hizo un desastre con el oro. Yo mismo había pedido que se comprara oro, porque era previsible, no porque seamos Nostradamus ni nada de eso, sino que alguien que lea economía, que sepa algo de economía, sabe que en un momento de crisis el precio del oro se dispara y por tanto hay que comprarlo. Un país, y lo que hizo fue venderlo, desastroso, digamos, ese endeudamiento acelerado a tasas de interés, cuando la tasa de interés en los Estados Unidos es 0%, y aquí estamos pagando 6% a la banca interna colombiana. Ese es un regalo de dinero, es un saqueo del país aprovechando la pandemia. Eso no puede ser. Y lo que tendremos en el 2022 es altamente probable sea una refinanciación de esa deuda, que nos puede dejar campos de maniobra, porque todo el mundo está así. Y la banca mundial, porque este cuento, claro, uno los ve poderosos, inmensos, pero resulta que el simple hecho de frenar la producción, que es lo que ha acontecido en el mundo, quiebra a los bancos. Quiebra a los bancos. Los bancos están sostenidos con la emisión de los gobiernos que le entregan la plata a ellos, como han hecho en Colombia y en Estados Unidos. En Estados Unidos como 9 billones de dólares. Pero eso es artificial, porque la banca solo puede vivir de prestar esa plata y de que ahorren, y la diferencia es su utilidad, y con la plata guardada en las arcas se quiebran. Así de simple. Lo que puede seguir es una quiebra de la banca mundial que solo, y por tanto nacional, que solo se puede amortiguar es a partir de una reestructuración de las deudas. Bueno, y puede uno pensar en otra serie de posibilidades. Cuando uno habla de la economía descarbonizada, que es lo que yo propongo, fibra óptica, saber y energía solar en la casa, no en grandes empresas, sino en la casa, en los techos, en el mundo rural y en el mundo urbano. Cuando hablamos de esa y de la electrificación del transporte y entonces de una generación eléctrica limpia, cuando hablamos de eso, que es lo que se llama economía descarbonizada, Colombia tiene una ventaja enorme. Tiene mucho sol. La Guajira, el Cesar, el Caribe, el norte del Huila, la zona industrial de Boyacá, el Guaviare, son zonas donde podríamos tener eficiencia energética enorme, exportar energía. Tenemos agua todavía, no nos la han acabado, pero tenemos agua.
y entre el agua, el sol y el cerebro, ojo con este, porque este es el principal medio de producción, no el cerebro solitario, sino el cerebro en red. Por eso yo hablo de la fibra óptica y porque además lo hicimos en Bogotá. Media ciudad le pusimos fibra óptica. ¿Qué pasa? Porque todavía no entra a los hogares, que era lo que debería estar haciendo Claudia, sobre todo muchacho de colegio por muchacha de colegio a sus hogares, fibra óptica para que pudieran estudiar virtualmente en tiempos de pandemia. Pues cuando usted junta eso, un cerebro en red, ¿qué junta un cerebro con el otro? Pues la fibra óptica. Puedes juntarse con la India, con la China, cerebros, agua y sol, los elementos de la riqueza. El agua, porque hace la tierra fértil. Los elementos de la riqueza, fundamentales. Entonces, ¿cómo no vamos a reconstruir una economía si a eso le damos la preponderancia? Claro, mientras le demos la preponderancia al traqueto, al banquero y al latifundista improductivo, no hay economía. Tenemos lo que tenemos en Colombia. Eso es lo que tenemos, la economía de la mentira. El traqueto, el banquero y el latifundista. Bueno, ¿algo más por decir, Gustavo? No, esos son los dueños hoy del poder. Yo tengo una pregunta para Gustavo sobre lo que acabo de decir. Qué pena, ya mandamos las dos preguntas. Gustavo, cuando los países refinancian las deudas, bueno, este es el miedo que le meten a los países chicos, digamos, baja la calificación, le dicen a uno, después ya la deuda va a estar más cara porque ya deja de ser un país cumplidor y entonces los intereses en los próximos préstamos van a ser altos. ¿Cómo se maneja eso? No, es que yo creo que los intereses no van a ser altos. Digamos, la deuda se puede refinanciar. Hay una norma que quedó en la Constitución en tiempos de neoliberalismo, hay que decirlo, que, digamos, la deuda entre el Banco de la República y el gobierno solo se puede establecer si hay unanimidad de la Junta Directiva del Banco de la República. Eso es lamentable, porque hoy lo que debería estar sucediendo, incluso en el gobierno de Duque, es que en vez de endeudarse con la banca, pagando 6% de interés, cuando la tasa de interés mundial está en el 0%, es que el gobierno debería haberse endeudado ahora con el Banco de la República al 0% de interés. Eso me parece claro, pero entonces Duque, y tendría razón, diría, pues si aplico la Constitución, toca que si un miembro de la Junta Directiva del Banco de la República dice que no, no. Eso debería variar sustancialmente. Hoy, en estos momentos de crisis del mundo, el Banco de la República debe ser un instrumento coherente con la reactivación económica y eso implica financiar el gobierno. Dale, Gustavo. Sí, usted puede entonces reestructurar la deuda colombiana, la pública, digamos, interna y externa, vía crédito del Banco de la República, reemplazar deudas caras por deuda barata. Y deja un espacio. ¿De qué magnitud? De 1, 2, 3 billones de pesos al año, pero mejoraría las circunstancias financieras de la nación. Por otra parte, hay que poner impuestos. Y va a haber impuestos. Lo que pasa es que la palabra impuesto es impopular. Cuando Claudia dice que endeuda a la ciudad en 10 billones, nunca se había hecho eso. Los cupos de endeudamiento eran más o menos del orden de 3 billones cada 4 años, que la ciudad podía más o menos sostenerlos. Esta vez está proponiendo 10. Y la mayor parte para Transmilenio y para pagarle los negociados a Peñalosa en la salud. Pues esos 10 billones significan necesariamente más impuestos mañana. Porque para pagar la deuda, porque la deuda es plata que entra, sí, pero después hay que pagarla. Para pagar esa deuda, pues ¿de dónde sale? Pues de los impuestos de la gente. En el caso del distrito, el ICA y el predial. En el caso de la nación, renta IVA. En el caso de la nación, siempre le ponen la mano esa IVA. Y entonces termina, es el ciudadano de clase media y el trabajador y el pobre pagando los impuestos del Estado, pagándoselos al Estado.
cuando yo hablo de que hay que poner impuestos es a los más ricos. Y no tanto a las ricas empresas productivas, sino a los patrimonios, a lo que está guardado, a lo que es improductivo. Por ejemplo, los grandes latifundios, que no pagan impuestos. Pregúntele Bolívar a Uribe cuánto paga por la hacienda donde está detenido de impuesto predial. Está secuestrado. Lo secuestró el mismo. Eh, O los depósitos en cuentas ahí quietos, en TES, en una serie de patrimonios inmensos, no productivos que hay en Colombia, que si se graban, entonces eso se vuelve una plata, con lo cual se puede financiar pues la renta mínima básica a los hogares, el subsidio, la nómina a empresas transitorio, porque eso no puede, pero que permita que esas microempresas pequeñas y medianas se reactiven. Y al reactivarse, entonces hay un puesto de trabajo y genera ya un ciclo de reactivación económica. Yo lo que quiero es que esas MIPYMES se reactiven ya bajo nuevas condiciones de trabajo también, que las generen, que es cambiar los techos por paneles solares y juntarse a la fibra óptica. Y no es ni siquiera una gran inversión, pero fíjate, es energía gratis y es conectividad con el mundo, ni más ni menos, por una inversión mínima. Que genera pues lo que yo llamo la asociatividad. Yo creo que las condiciones pueden dar un espacio para eso. Ahora, más difícil cuando pensamos en el metro, en los trenes, son inversiones ya de miles de millones de dólares que no se podrían hacer sino endeudándose. Y solo dependerán que los podamos hacer es de las condiciones financieras mundiales. Y en esto dejo un paréntesis. O sea, igual que alguien puede decir que va a subir la tasa de interés mundial, yo creo que no. Yo creo que se va a desplomar. Incluso yo creo que va a haber una capacidad, si se construye un frente de países para una renegociación de la deuda externa a la baja, una reestructuración de la deuda externa a la baja. Es decir, a que sea menos onerosa para los países. Eso va a ser imprescindible, porque sin eso el capitalismo se va a hundir. Ya está malherido, el capitalismo se va a hundir. Cuando nosotros estamos hablando de ayudar a las MIPYMES y al hogar a demandar, lo que estamos hablando es de desarrollar el capitalismo en Colombia. Gustavo, antes de que continúes, permítame contarles que se reporta una nueva masacre en Venecia, Antioquia, 3 personas asesinadas. Entre las víctimas se encuentran 2 menores de edad. Puedes seguir y ya te hago la pregunta. Una de las preguntas que tenían las personas, porque acabas de responder una ahí con la pregunta que te hizo Gustavo Bolívar. ¿Ya acabaste vos, Petro? Bolívar también ya, para continuar con las preguntas de las personas. Dale paso a las Bueno, preguntas. antes de eso, se me ocurrió una sección, así de la nada se me acaba de ocurrir, que se llama Trino al Instante, y es donde yo escojo trinos aleatoriamente que veo en Twitter. Por ejemplo, así, sin querer, me encontré con este de Sergio Fajardo, o con 2 trinos de Sergio Fajardo, que los está haciendo en este mismo momento. El primero dice: con Gustavo Petro no voy a participar en ninguna consulta. Tiene una forma que no comparto de tratar al que es diferente. No podemos permitir que nos dividan en 2 bandos. Y después dice: Gustavo Petro propone desobediencias, Gustavo Petro propone un día desobediencia civil y el otro hacer un pacto histórico. Es difícil entenderlo. En lo personal, un día me propone cogobernar y al otro día me insulta. Así no se construye un país, y pues que vos no sabes manejar las diferencias. ¿Quieres que hable de eso? No, te comento ahí, pues, que en mi sección que se llama Trino al Instante, porque acordémonos que Sergio Fajardo acaba de salir de una entrevista y creo que salió un poco efusivo a comentar, pues, y además, pues, creo yo también que está conectado. La otra pregunta es, dice Carlos Santiago: el desempleo ya supera el 20%. Se dice que cientos, miles de personas fueron despedidas por el COVID-19. ¿Cómo sus propuestas pueden mejorar ese problema?
porque básicamente te dice cómo la gente va a poder sustentar el arroz con huevo todos los días en su casa. Sí, pero a ver, lo primero, lo de Fajardo, es, digamos, tenemos dos, sí, hay una clase política que es de frente. Yo les he propuesto un acuerdo programático, no ahora solamente, lo hice también en 2018 cuando él encabezaba las encuestas. Es decir, estaba dispuesto a ayudarle si me ganaba. Un acuerdo programático es de frente. Yo he dicho así pues abiertamente. A él lo financia el Grupo Empresarial Antioqueño. El Grupo Empresarial Antioqueño es el dueño del Bancolombia, en el sector financiero, del Fondo Protección, que es el segundo más grande de los fondos privados de pensión, y de la EPS Sura. Y a través de eso han manejado, digamos, las empresas públicas de Medellín y llevaron a esas empresas aceleradamente al tema de Hidroituango. Bueno, hay una relación estrecha y yo he dicho, la nueva economía implica que se garanticen derechos a la gente. Y esos derechos nos llevan al derecho a la pensión, de lo que hemos hablado hoy, y del derecho a la salud. Si queremos que los trabajadores y trabajadoras hoy de Colombia tengan pensión, eso no se puede hacer por fondos privados de pensiones, porque estos lo que hacen es hacer rentar la plata de los cotizantes en fondos de riesgo, y hoy se cayeron, hoy se desplomaron. Es preferible un fondo que llamamos de pilares y que Colpensiones tenga por lo menos cotizaciones de todos nosotros, de todo el que trabaja en Colombia, hasta los 4 salarios mínimos, y así sí se garantizan las pensiones. Eso no le gusta al fondo de protección porque pierde una parte del mercado y por tanto de las ganancias. Lo mismo en las EPS. Hoy nos damos cuenta que las EPS no sirven para entregarle salud a los colombianos. Se quedan con el billete. Que por tanto hay que hacer, por lo menos en la atención primaria, un gran modelo de atención territorializada con equipos médicos pagados por el Estado. Que la manera de entrar a ese servicio sea con la cédula, no con la carnet de la EPS. Pues a Sura no le gusta eso. Y entonces el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño, le dice a Fajardo, no se junte con Petro. Eso se lo dijo en el 2018, en una reunión donde estaba su fórmula vicepresidencial, Claudia López. Sino que eso no se hace público. Entonces queda uno como si fuera el bravo, y resulta que ellos ya han hecho un acuerdo con el grupo que los financia para no juntarse con Petro. No porque Petro sea mala gente ni nada de eso, sino porque lo que está proponiendo no le gusta al GEA. Ahora, al GEA le tiene que gustar, porque así como van las cosas, se van a quebrar. Se van a quebrar, señores del GEA. Entonces, antes de sabotear la unidad democrática de Colombia, tratando de sostener el modelo uribista, porque al final es para eso, nos dividen a nosotros para que siga gobernando Uribe. Y el GEA apoya a Uribe, esa es la realidad. Ahí está ese señor dueño de Alcosto, ¿cómo se llama? Mejía Correa, que era también miembro de la Junta Directiva de EPM, que se ganó un billetal sacrificando a los colombianos con el virus el día ese sin IVA. Pues era el financiador, era el socio de Santiago Uribe en la Hacienda La Carolina con los toros de Lidia. Espero que no se haya metido en los líos de Santiago Uribe. Y son uribistas. Entonces, claro, como saben que Uribe solo gana si se divide el campo democrático, entonces va y le da la orden a Fajardo, que es la gente el tipo con el cual han trabajado, para que divida el campo democrático. Y entonces seduzca a Santos y seduzca a los galanes y para que no haya juntura con Petro, y sale con esos trinos y se va tirando la opción de transformar a Colombia. O sea, le va abriendo la posibilidad que el uribismo siga gobernando en el país. Eso no debe ser así. Yo hago la política de frente. Un acuerdo programático, sin exclusiones. Si un señor uribista dice, yo me voy con ese acuerdo programático, pues venga. Porque cambió, digamos.
Pero el acuerdo programático, ¿para qué es? Para transformar a Colombia, no para dejar igual a Colombia como está. Y transformarla ¿hacia dónde? Hacia que sea un país democrático, en paz y productivo. Ahí esta columna lanza una propuesta. Escuchemos a los otros, pero eso de la puñalada trapera, y entonces el GEA me dice que lo rompa, y yo no digo que estoy con el GEA, pero sí lanzo mi trinito, pues eso no sirve para hacer política. Levi, yo tengo una respuesta también para Fajardo. Dale, claro, cómo no. Este es tu espacio, hermano. Y lo vimos en 2008. Yo creo que el país no vuelve a perder una oportunidad de oro como la tuvimos en 2008, 2018. A la mano, a 8 días. El jueves antes de campaña, un miércoles, o sea, faltando 4 días para la elección, la Plaza de Bolívar atestada, como lo mostraron todas las cámaras de televisión porque no pudieron encontrar un solo bache, y la carrera séptima con 3 cuadras llenas de gente sin poder entrar. La gente sabe que nosotros íbamos a ganar. Y ya en estos 2 años, suficiente ilustración, se dieron cuenta que uno de los factores, no les vamos a echar toda la culpa a ellos, porque el fraude es otro de esos factores, fue la negativa de estos 3 señores, Robledo, Fajardo y de la Calle, a unirse a Gustavo Petro. Por las razones que hayan sido, la gente no vuelve a comprar eso. Así que el señor Fajardo puede decir hoy, no voy con Petro, y puede vetar a Petro en cualquier consulta, lo que él quiera. Pero si Petro pasa una segunda vuelta en 2022 y así Fajardo se vaya a ver de nuevo ballenas, la gente no le va a caminar ya. La gente ya no se va a ir con él. Va a ser un voto el que perdamos. No 2 millones, ni 3 millones, ni 4 millones. Yo creo que hoy las jefaturas de los partidos o de los movimientos está sujeta a la coherencia de esos líderes. Yo no creo que si un líder mañana, sabiendo que volvemos a entregarle al uribismo esta debacle que estamos viviendo, los campesinos, los indígenas, las negritudes no soportan otros 4 años de masacres. Y la gente lo sabe. Entonces, el presidente en 2022 es el presidente que salga de esa gran convocatoria que estamos haciendo. Sea Petro, y se lo digo aquí a Gustavo, que está delante y que él sabe cómo lo admiro y cómo lo apoyo, o sea otro, vamos con ese. Y si los dirigentes son inferiores a ese compromiso de desbancar a esta gente que está saqueando el país, que lo está violentando, seguramente esos líderes desaparecen por sí solos. Se van al olvido nada más. O sea que no le tenemos miedo a que el señor Fajardo diga mañana, no, yo con él no hago pactos, con él no voy a ninguna consulta. También está en todo su derecho, además. Ya lo explicó Gustavo, cuáles son los intereses que los animan a estos candidatos, y es tener un pie como alternativo, ¿no? Con el jean, con los tenis y con el discurso para ganar votos dentro de la izquierda, la centroizquierda y el centro, pero tener un pie en el establecimiento siempre, para tener la financiación de sus campañas, para continuar con los privilegios que siempre han mantenido, etcétera. Así que mi respuesta para ello es, y a la gente no le tengamos miedo a eso. Si el señor quiere ir solo a una consulta, pues vaya, hágala. Y ojalá le vaya muy bien. Pero nosotros nos vamos a mantener sin miedo, porque sabemos que la gente ya es inteligente y que la gente no deja escapar 2 veces esta oportunidad que tuvimos en 2018. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo creo que esta última pregunta es para Gustavo Petro, para ir cerrando ya el programa. Ya llevamos casi 3 horas de emisión. Les cuento que solamente en mis redes sociales, no tengo en este momento la cifra actual, siguen 11.200 personas conectadas, contando. Tenemos 19.000. Bueno, son bastantes números, teniendo en cuenta que vamos llegando a las 10 de la noche. Hemos sostenido una transmisión de casi 3 horas. Gustavo, te pregunta Cristian Camilo Zúñiga. La gente no tiene ingresos y cree él que el mínimo vital aceleraría la economía por el lado del consumo. ¿Por qué el gobierno no acepta esta fórmula, ya que en España se está usando con tanto éxito? Porque es que ese gobierno responde, siempre hay que mirar la política como un escenario de representación de intereses. La política no es como un teatro, unos personajes ahí medio locos jugando, y esa es una manera ingenua de verla, ¿no? Entonces, ¿cuál es más bonito? ¿Cuál se ríe mejor? Etcétera. ¿Cuál habla mejor? No, la política no es ese escenario, sino que es un escenario de
representación de intereses que están en la sociedad. No están por fuera de la sociedad, están dentro de la sociedad. Esos intereses son diversos. Entonces, ¿qué intereses son los que han dominado este país? Si yo me voy a la época de Bolívar, ¿quiénes dominaban el país? Los esclavistas, los dueños de esclavos. Esos tenían un poco de apellidos, se jactaban de ser hijos de españoles, muchos eran españoles. Los esclavistas se dividieron en dos, los republicanos y los monárquicos. Entonces, parte de nuestros libertadores son esclavistas, es decir, lo contrario de la libertad. Y ese sistema se prolongó hasta 1850. En 1850, lo he narrado aquí mismo, hubo una revolución de artesanos, que era otro interés, gente que trabajaba, eran sastres, zapateros, y llegaron al poder con el general José María Melo, que era indígena, que fue teniente a las órdenes de Bolívar, y fue el último oficial de Bolívar, y lo sacaron, los conservadores le ganaron la guerra y lo sacaron del país y murió en Chiapas. Y volvieron a tener el poder, digamos. Y así se mantuvieron comerciantes y grandes hacendados hasta que llegó López Pumarejo. López Pumarejo puso un concepto que me parece muy clave, que es la revolución en marcha. Pero López Pumarejo estaba intentando hacer una transformación capitalista del país. Permitió los sindicatos, quería, digamos, hacer una transformación moderna del campo y quitar todos esos hacendados feudales. Y ahí apareció el término de la reforma agraria. Ya venía siendo manejado desde antes. Y a López Pumarejo casi le dan un golpe de Estado. Se fue, abandonó el tema. Y otra vez los mismos. Y apareció Gaitán y ya sabemos lo que pasó, lo mataron. ¿Y Gaitán a quién representaba? Pues a los obreros urbanos, porque era un movimiento urbano de los barrios del Belén Egipto, de las cruces y de lo que era entonces Bogotá, y se estaba expandiendo por el país. Y entonces los hacendados no les gustó que esos obreros fueran a ganar con Gaitán y lo asesinaron. Y después se levantaron los campesinos en armas, Guadalupe Salcedo, toda esa cosa, y lo que pedían que era, pues, reforma agraria. Y los engañaron, los fueron asesinando uno a uno, y de ahí salieron las FARC. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Intereses de partes de la sociedad. Lo que hoy gobierna la sociedad colombiana son los banqueros, los latifundistas y los traquetos, porque esos traquetos no existían en la época de Gaitán. Eso es una situación de los últimos 40 años. Traquetos, latifundistas y banqueros. Entonces, claro, entonces, ¿por qué Duque no entrega la renta mínima vital? Porque eso no le importa, eso no es del interés ni de los latifundistas. ¿Qué quieren los latifundistas? Subsidios para ellos. El AIS, lo que le pasó a Arias. Eso mismo ahora. Entonces, que no le vayan a poner impuesto a la tierra, porque entonces, ¿cómo no quieren pagarle impuesto al Estado a pesar de poseer miles de hectáreas improductivas? Los banqueros no quieren que les pongan sus impuestos, entonces lo que quieren es ordeñar al Estado para sacarle utilidades. Y los traquetos, pues, ¿qué es lo que quieren los traquetos? Que siga la prohibición de las drogas, porque eso es lo que le da el precio alto. Y entonces sacan un billetal y que no los repriman. Que repriman al campesino que produce hoja de coca. Entonces hay la excusa de que se está luchando contra el narcotráfico, pero no al traqueto. Traqueto se abraza con el senador y pone presidentes. Campesino es el que recibe la fumigación de glifosato. Entonces, digamos, a ninguno de ellos les interesa una renta mínima vital. ¿Por qué? La cocaína la venden en Estados Unidos. El petróleo y el carbón también. Y los latifundistas y banqueros lo que quieren es que no les pongan impuestos y ordeñar el Estado. Claro, si hubiese otros intereses al frente del gobierno,
por ejemplo, de los campesinos, de los trabajadores, de la clase, de los pequeños y medianos empresarios, pues ahí sí se estaría promoviendo la renta mínima básica, porque la renta mínima básica le permite a un hogar comprar. ¿Qué va a comprar? Pues comida, para dar servicios, de pronto un pantalón, una camisa, unos zapatos para los hijos, y eso es pequeños empresarios del zapato, de la camisa, y se genera el ciclo económico que llamamos reactivación. Pero ni el pequeño empresario, ni el mediano, ni el hogar, ni el trabajador, ni la trabajadora es del interés del gobierno, que tiene otros, el latifundista, el banquero y el traqueto. Para eso, los hogares, las mujeres, las trabajadoras, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios tienen que poner representantes de sus intereses y votar por sus intereses para que sean gobierno. Eso es un poco la invitación que está haciendo Colombia Humana. Si eso no sucede, pues este tipo de intereses sigue manejando el país y obviamente ahí unos ganan, unos muy pocos, y muchísimos millones pierden. Gustavo Bolívar, ¿algo más que quieras decir, que quieras aportar? Sí, no, yo creo que ya suficiente ilustración, ya hemos abusado mucho de la gente. Increíblemente, y hay que decirlo, empezamos con 17, 18 mil, fue subiendo a 20 mil, 21 mil, nos estabilizamos en 18 mil, la gente casi no se va. O sea, les agradecemos mucho, mucho esto. Sé que todo el mundo está aprendiendo porque argumentar es la mejor forma de discutir en las redes sociales que van a marcar un derrotero muy grande para las elecciones de 2022. Con la pandemia se aumentaron casi en 35% la apertura de cuentas en redes sociales. Quiere decir que realmente tenemos en la mano un poder impresionante. Por eso invitamos a Levitt, por eso invitamos a Alejo Vergel, a Lalis. Por eso el domingo estaremos en la lectura con otro joven, con Beto Coral. Después invitamos a Urias Velázquez, a Cielo Rusinque, perdón. Después de Beto va Cielo Rusinque, que es otra muchacha, una abogada muy inteligente, uno la ve en los comentarios que hace. En fin, queremos que todos estos influencers de las redes sociales sigan con nosotros, impulsándonos ustedes a nosotros, nosotros a ustedes, a hacer una sinergia, porque estos medios alternativos están demostrando que en 2022 tal vez ya tengamos el nivel que tienen todos los grandes medios. Hoy los tenemos muy cerca. Yo les pongo un ejemplo, el día de Vicky Dávila con Uribe, obviamente pues era un momento extraordinario. La primera vez que hablaba de su presunta cárcel, etcétera. Entonces eso movió mucho el morbo y allá llegaron cerca de 40 y pico mil de personas. Al día siguiente, solo con una cuenta, con la nuestra, pusimos 27 mil personas entrevistando a Iván Cepeda. O sea, mire cómo estamos de cerca, sin ese aparato, sin ese andamiaje, sin la publicidad que ellos tienen. Entonces, invitarlo a que sigan apostándole a todos estos jóvenes a sus cuentas, que los sigan acompañando en sus programas, porque en la medida en que potenciemos más las redes sociales, en 2022 vamos a estar más cerca, más lejos de la manipulación por un lado y más cerca de la verdad, que es lo que estamos nosotros aquí mostrando con cifras cada domingo. Entonces nos vemos el domingo con Beto Coral y el otro domingo con Cielo Rusinque. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos, Gustavo Petro, Gustavo Bolívar. En realidad es muy placentero tenerlos acá en este espacio. Ya saben que cuando quieran pueden venir. Siempre pues es beneficioso escucharlos, aprende uno mucho y lo que necesita la gente, ¿no? Que les puedan decir las cosas de frente, directamente y sobre todo que las puedan entender. Es un ejercicio muy bonito que no se logra pues, en otros espacios mediáticos. Les doy las gracias y que les vaya muy bien esta noche. Pues yo creo que ya es hora de descansar. Y a ti, Levi, de verdad, muchas gracias, hermano. Todo bien, hermano. Mi hermano. Chao, tocayo. Chao, suerte, ¿no?